Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio en el Evangelio de Mateo. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de estar delante de tu palabra, aprendiendo un poco más de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí plasmado para nuestras vidas, para nuestras mentes, nuestros corazones estén enfocados en estas palabras, en estas enseñanzas que salieron de su propia boca. Gracias, Padre Eterno. Te rogamos que seas tú bendiciendo nuestras vidas, seas tú bendiciendo nuestros pensamientos y todo lo que escuchemos, todo lo que aprendamos, sea de verdadera edificación personalmente para cada uno de los hermanos en Cristo, pero también a nivel iglesia. Gracias, Padre Eterno. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy nos toca un tema que siempre nos pareció complicado, a veces hasta un poco complejo, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera quiere hablar de este tema porque es bastante difícil y hay muchos pensamientos, muchas doctrinas, muchas ideas acerca de las señales antes del fin. Nos toca hoy en Mateo capítulo 24 y si vemos en el versículo 3 en la Reina Valera, el título que le pusieron en la Reina Valera, que no es parte de la Biblia, pero es el título que le pusieron para más o menos orientarnos en qué parte estamos, dice así: señales antes del fin. Y como les decía, esto parece suele ser un tema complicado, que a veces hay que agarrarlo con pinzas, para no desviarse detrás de pensamientos humanos, de sentimientos, de que yo creo esto, yo pienso esto, o agarrar versículos aislados para apoyarnos en una teoría de cómo va a ser la venida del Señor, ¿no? Pero creo que la mejor forma es en la cual lo venimos haciendo, que es estudiando versículo a versículo y analizando versículo a versículo las palabras de Jesús, las palabras salidas de la misma boca de Jesús. Nos vamos a dar cuenta de que tal vez no era tan complicado, tal vez nosotros lo complicamos de más y hasta hemos usado muchas veces pasajes, hemos mal usado pasajes pensando precisamente en esto, en que se aplicaban de alguna u otra forma para la venida del Señor. La semana pasada habíamos terminado el capítulo 23 y empezamos los primeros dos versículos del capítulo 24, en los cuales el Señor Jesucristo había salido del templo luego de la última disertación que dio contra los religiosos, contra los fariseos, los escribas, y al salir del templo, ¿no? Vemos lo que ya leímos, que lo vamos a leer nuevamente, capítulo 24, versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esto ya lo explicamos la semana pasada, pero para agregar, acotar algo más a lo que ya vimos, es importante entender que los discípulos se acercaban al Señor Jesús para mostrarle las edificaciones, las piedras, todo cómo estaba edificado el templo, porque ellos como israelitas, como judíos, sentían mucho orgullo de este templo, de cómo estaba siendo construido, edificado en teoría para la gloria de Dios. Pero el Señor les corta inmediatamente ese pensamiento de orgullo humano, ¿no? Y les responde esto, les diciéndole que de todo eso que ven, de lo que se enorgullecen, de lo que se sienten contentos, no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, el tema principal del día de hoy empieza a partir del versículo 3. Ya habiendo salido del templo en este último día, en esta último día en el sentido de la última vez que iba a estar en público disertando, explicando enseñanzas, comienza lo que va a ser las últimas enseñanzas, pero para sus discípulos. Lo que vimos anteriormente fue las últimas enseñanzas públicas. Estaba hablando en el templo para toda la gente, pero especialmente dirigiéndose a los fariseos, a los escribas. Y lo que vamos a ver a partir de ahora es especialmente y específicamente solo para sus discípulos. O sea, tenemos que entender para nosotros, para la iglesia. Este es un mensaje que nos habla personalmente a nosotros, a la iglesia. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, esto es, este monte es un lugar que queda
justo enfrente de ahí se puede ver el templo, se puede ver toda la ciudad de Jerusalén. Es un lugar estratégico muy bello, dicen los comentaristas, los eruditos que han visitado este lugar, que es un lugar desde donde se podía vislumbrar perfectamente todo. Hay escritos del el historiador, creo que se llamaba Josefo, el que él contaba, parado en ese lugar del Monte de los Olivos, cómo se podían apreciar todos los techos de Jerusalén, cómo se veía el templo, cómo se veía la caída del sol. Y precisamente cuando el Señor sale del templo era exactamente esta hora, ¿no? En la cual ya el sol estaba cayendo, ya estaba haciéndose tarde. Dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, vemos se acercaron aparte, claramente ya no estaba cualquier persona, eran simplemente ellos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? En primer lugar, acá vemos que ellos le dicen, obviamente en su pensamiento judío de aquel momento, estaban confundiendo o mezclando tres cosas que para ellos eran exactamente lo mismo. El Señor les dijo que el templo iba a ser destruido y ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas, o sea, la destrucción del templo? ¿Y qué señales habrá de tu venida? ¿Ven? Para ellos es como lo mismo. Y del fin del siglo. Como que estas tres cosas son una sola cosa, ¿no? Como que todo apunta a lo mismo, pero el Señor lo va a desmenuzar de una forma que vamos a ver que no es todo lo mismo y no va a alcanzar solamente obviamente esta enseñanza, sino que vamos a ver también en la próxima enseñanza, si no sería muy largo. Eh, pero la respuesta de Jesús es muy importante acá, porque cuando ellos le preguntan sobre el fin, le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser el templo destruido? ¿Qué señales va a haber de tu venida? Y del fin del siglo o del fin del mundo, cuando se va a acabar todo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa fue la respuesta del Señor. Es tremendamente interesante que la primera respuesta de Jesús acerca del fin del tiempo, el fin de los tiempos, el fin de los siglos, de la venida del Señor, la primera respuesta que el Señor da es una advertencia de peligro. Lo primero que nos dice es, nos saca una bandera roja, una luz fuertísima que nos encandila en los ojos y nos dice, ojo, ojo, antes de que te pongas a estudiar el fin de los siglos, el fin del tiempo, el apocalipsis, primero que nada, mira que nadie te engañe. ¿Por qué hizo esta advertencia primero el Señor? Porque hay un peligro intrínseco metido en este mismo tema del fin de los siglos, que se llama, en realidad se llama escatología, se llama, ¿no? Hay un peligro que es el engaño. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Así que cuando analizamos esto, y la forma en la cual vamos a analizar esto, es solamente viendo lo que el Señor Jesucristo nos dice. No vamos a apoyarnos en una teoría de algún movimiento cristiano, ni de alguna denominación, ni de cómo lo ven los adventistas, los metodistas, los libres, los pentecostales, nada de esto. Acá solamente nos vamos a enfocar en qué es lo que el Señor les dijo a sus discípulos y qué podemos rescatar acerca de esto. Versículo 4 y 5 dice, porque respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero que podemos entender y ver de estas palabras de Jesús es su divinidad. Esto lo vamos a resaltar cada vez que podamos, vamos a resaltar esto. Y acá la palabra de Dios nos muestra la divinidad, o sea, el hecho de que Jesucristo era Dios. Porque humanamente no había forma de que Él hubiese sabido. Si Jesucristo hubiese sido solamente un humano, no podría haber sabido lo que iba a pasar después de que Él viniera. Pero vamos a ver que todo lo que dice a partir de aquí no solo sucedió, sino que sucedió exactamente y casi en el orden exacto que él lo dijo. Un humano no habría sabido seguramente que iban a salir muchos diciendo yo soy el Cristo, ¿no? Pero Jesús lo sabía perfectamente. Entonces esto nos muestra la divinidad de él, que él era Dios, que él tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar en el principio, en el futuro, quiero decir. Y esto que el Señor dice, en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, a pesar de que lo vemos en esta sección que se llama señales antes del fin, esto no es
netamente una señal de que ya estaba el fin del tiempo, porque esto pasó desde casi el minuto uno de la iglesia en la tierra. En el libro de Hechos podemos encontrar la historia de uno que se hacía llamar Bar Jesús, ¿no? También tiene otro nombre que en este momento no lo recuerdo. Así que desde el principio de la iglesia ya aparecieron varios diciendo yo soy el Cristo, yo soy Jesús, ¿no? Y engañando a muchos. Esto aconteció desde el comienzo de la iglesia primitiva hasta el día de hoy, sigue pasando. Pero es muy interesante que dice, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, se refiere en el nombre de Jesús, diciendo que vienen de parte de Jesús. Esto de que dice yo soy el Cristo no quiere decir necesariamente que van a aparecer muchos que dicen, que de hecho los hubo y los hay, gente diciendo yo soy Jesucristo resucitado. No, la palabra Cristo es la palabra Cristo y significa ungido. Lo que está diciendo el Señor es, van a venir muchos en mi nombre, diciendo que vienen de parte del nombre de Jesús, diciendo yo soy el ungido de Dios. Yo he sido ungido por Dios para traerles estas noticias, estas novedades acerca del fin de los tiempos. Yo soy el que trae la nueva relación. Dios me ungió. Esto lo hemos escuchado muchas veces en estos tiempos y se ha escuchado desde el principio de la iglesia. Dios me ungió. Yo tengo la verdad, yo tengo la revelación verdadera de Dios. Dios me mostró, es otra frase que se suele usar. Dios me dijo. Todo esto implica decir que venimos en nombre de Cristo, diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Dios me mostró a mí una verdad que a los demás no les mostró. A eso se refiere, no solamente a los loquitos que dicen que son Jesús resucitado. No, no. Hay mucha gente que sin decir que es Jesús, dicen que vienen en nombre de Jesús. Dicen, muchos vendrán porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor. O sea, diciendo que viene en nombre de Jesús, diciendo, yo soy el ungido de Dios, yo tengo la verdad. Y aquí es donde está el peligro, ¿no? Como el Señor nos advirtió en el versículo 4. Tengan mucho cuidado. Cuando analizamos el fin de los siglos, el fin de los tiempos, tengamos mucho cuidado porque hay muchos predicadores que enseñando muchas cosas que supuestamente tienen la verdad, que saben las fechas, que entienden los tiempos de Dios, que entienden el libro de Apocalipsis, que entienden el libro de Daniel. Hay que tener mucho cuidado con esto porque podemos ser engañados. Versículo 6, fíjense cómo continúa el Señor advirtiendo. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Mm? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Y aquí es donde hay un tema clave que deberíamos ver cómo lo estamos viendo al tema del fin de los tiempos, ¿no? Muchos creen que cuando pasan estas cosas, que hay terremotos, ahora lo más cercano que tenemos fue la guerra de Rusia con Ucrania. Obviamente como cristiano no me voy a poner a discutir en Facebook ni en las redes sociales, pero en lo primer lugar que veo siempre es en las redes sociales a cristianos sacando versículos para mostrar, miren, viene el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque se levantó Rusia contra Ucrania y eso significa que el rey de Gog y Magog se levantó y va a atacar a Israel y va a hacer esto. Hay que tener mucho cuidado de no ser engañado, porque el Señor aquí, a pesar de que la Reina Valera es una de las traducciones dentro de todo, una de las mejorcitas que hay para nosotros, para el estudio de la palabra de Dios, tiene sus pequeños problemas. Entre ellos, el título que está puesto. El título de Señales antes del fin es un título que obviamente no estaba originalmente en la Reina Valera, fue un título puesto como para orientarnos, ¿no? Como en la numeración de los versículos. Como para orientarnos más o menos dónde estamos, pero no es parte de la palabra de Dios. Literalmente, el Señor nos está diciendo aquí, fíjense en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, miren que no se vayan a preocupar por esto, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Literalmente nos está diciendo el Señor Jesús, ver guerras, rumores de guerra, pestes, nación contra nación, hambre, terremotos, no son señales del fin.
Toda la vida hemos visto gente que publica, apenas salen estas cosas, gente que publica estas cosas diciendo, vean, estas son señales de que ya viene el Señor. Pero cuando leemos claramente lo que el Señor nos está diciendo, dice, no se turben, tengan cuidado, no dejen que nadie los engañe porque esto no es el fin. Todas esas cosas han acontecido desde los tiempos de Cristo, hace 2000 años, hasta el día de hoy, siguen aconteciendo que se levanta nación contra nación, guerra contra guerra, hubo hambre, hubo pestes. De hecho, esta es una de las épocas donde menos hambre hay en la humanidad y donde menos pestes hay en la humanidad. ¿Cómo se llama? En estos 1000 años atrás, hace 1000 años aproximadamente, 500 años, fueron las épocas de más peste, de más hambre. Las dos guerras más grandes que tuvimos fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y literalmente cuando fue la Primera Guerra Mundial, la gente, el mundo entero decía, el mundo se va a acabar. Esta guerra va a acabar con el mundo entero. Claramente esto es una señal del fin de los tiempos. Y el mundo no se acabó y Jesucristo no vino. Y luego de que la Primera Guerra Mundial parecía descomunal, vino la Segunda Guerra Mundial, que fue verdaderamente devastadora para toda Europa. Y todo el mundo decía, ahora sí, esto sí que es el fin de los tiempos, ya no queda nada, acá viene el Señor. Y Jesucristo no vino. Porque dice el Señor claramente acá, va a haber guerras, rumores de guerra, va a haber peste, pero no, aún no es el fin, no te dejes engañar. Siempre cuando vemos terremotos también, siempre se lo asociamos inmediatamente al fin de los tiempos. Y el Señor nos está diciendo, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Sí? Principio de dolores. No quiere decir que ya es el fin porque veamos esas señales. Jesús no está describiendo un tiempo específico donde todos estos acontecimientos iban a pasar de uno. Literalmente el Señor les está hablando a sus discípulos y obviamente nos está mostrando a nosotros de su conocimiento, diciendo todo lo que iba a acontecer entre su ida, ¿sí? Su muerte y resurrección y ascensión al cielo, y su vuelta en la segunda venida. Todo esto va a acontecer y obviamente se refiere a estos 2000 años que han pasado y los años que queden, no sabemos cuánto quede hasta la venida del Señor. Si vamos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 1, al principio del libro de Hechos, cuando vemos que el título en la Reina Valera dice el versículo 6, la ascensión, ¿no? Que es la ascensión, con el momento que el Señor asciende al cielo. Versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo el Señor Jesús, no les toca a ustedes, no os toca a vosotros saber ni los tiempos ni las sazones, o sea, las proporciones, ni cuándo va a pasar ni cómo va a pasar, que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el único que sabe cuándo, cómo, dónde, todo eso, el único es Dios. Por eso el Señor Jesús nos dice, tened cuidado que nadie te engañe. Aún no es el fin. ¿Sí? Versículo 9. Volvamos a Mateo capítulo 24. Versículo 9. Luego de estas advertencias de que todo esto es el principio de dolores, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, estas persecuciones comenzaron apenas apareció la iglesia de Cristo en la tierra, apenas comenzó la iglesia primitiva, ya comenzaron las persecuciones a la iglesia. Jesús les estaba advirtiendo, recordemos que le está hablando a sus discípulos porque le preguntaron esto, Jesús les está advirtiendo lo que ellos mismos iban a vivir de ahí a no mucho tiempo en adelante, ¿no? No que esta persecución fuera una señal de su venida. No les estaba diciendo, esto es una señal de que ya se acaba que ya viene el fin de los tiempos. No, porque le aconteció a ellos mismos, y vamos 2000 años, 2000 y algo, y todavía no ha venido el fin de los tiempos. Vamos a ver más adelante cuándo viene el fin de los tiempos. De hecho, para que tengamos una idea, y también es bueno que como cristianos sepamos ver las cosas en proporción y no solamente guiarnos por la emoción, o si ya viene Cristo, ya viene Cristo. Obviamente todos queremos que ya venga Cristo. ¿Quién no quiere que ya venga Cristo? Dice el mismo Apocalipsis que el Espíritu y la Iglesia dicen, amén, sí, ven Señor, estamos ansiosos porque venga el Señor. Pero
tengan cuidado que nadie os engañe, dice el Señor, ¿sí? Porque esas señales son señales de principio de dolores, las guerras, las hambres, todo esto, y aún la persecución, porque fue desde el principio de la iglesia. De hecho, la persecución, a pesar de que obviamente oramos por los hermanos que están en países complicados como Siria, como Afganistán, países como China, donde se persigue a los cristianos, no tenemos que perder de perspectiva que la persecución hoy en día en el mundo es una de las más bajas en la historia de la humanidad. Al principio los primeros cristianos eran perseguidos donde quieran que iban, predicaban la palabra, algunos se convertían, pero la mayoría los perseguían. Hoy en día hay que ser razonables y lógicos. La mayoría de los países del mundo aceptan a los cristianos y les permiten predicar en la calle. Aún países muy duros, a lo mejor te pueden meter preso, pero no te van a torturar ni te van a matar. Te pueden censurar en redes sociales, te pueden poner una multa en muchos países, pero no podemos comparar la persecución que ellos vivieron. Porque el Señor les dice, eh, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto ya pasó, esto es lo que le está diciendo, lo que iba a pasar de ahí a poco tiempo, lo que vemos en el libro de Hechos y lo que pasó en los 200, 300 años siguientes. Pero cuando lo analizamos en la historia, la persecución ha ido disminuyendo con el paso de los siglos. Obviamente fue muy fuerte en la iglesia primitiva, luego de 300 años se nombró el cristianismo como religión oficial ahí del Imperio Romano, de esa zona. Pasó un tiempo de paz, luego volvió a venir una persecución fuerte con la Inquisición y la Iglesia Católica. Algunos países había más persecución, otras menos persecución, pero ha ido de a poquito, aunque no lo notemos o que a veces nos parezca desesperante cuando vemos las noticias internacionales, lo cierto es que esta es una época donde más paz hemos tenido y más libertad tenemos para predicar la palabra de Dios. Entonces tenemos que ponerlos en perspectiva. No está diciendo el Señor que la persecución es una señal antes del fin. Simplemente les está diciendo a ellos lo que iba a pasar de ahí en adelante. Versículo 10 al 12 dice, muchos tropezarán entonces, ese entonces significa como consecuencia de estas cosas, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros, se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si lo vemos, estas palabras de Jesús sí que ya nos acercan a un reflejo un poco más parecido, más cercano a la iglesia en tiempos modernos. ¿Sí? Eh, Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces, y obviamente se refiere a por causa de la persecución que iba a haber, muchos tropezaron, muchos se entregaban entre ellos mismos, cuando era ilegal en los lugares donde era ilegal, y hoy en día también, hoy hay países donde todavía es ilegal predicar el Evangelio, los mismos familiares, algunos que decían ser cristianos, con tal de no ser llevado preso, con tal de no ser torturados, entregaban a sus parejas, su esposo, esposa, hijos o a sus propios padres, los entregaban por decir que eran cristianos. Unos a otros dice, se aborrecerán. Y aquí es el reflejo de lo que yo digo de la iglesia más moderna. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si vamos a un tiempo histórico donde haya la mayor cantidad de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, ahí sí ya podemos hablar del tiempo actual. Nunca en la historia del cristianismo, en la historia de la humanidad, se habían levantado tantos falsos maestros como hoy en día. Acá dice falsos profetas, pero se refiere a todos los que precisamente profesan la palabra de Dios, ¿no? Algunos que dicen ser pastores y abren sus propias iglesias, que dicen ser maestros, que dicen ser, ¿cómo se dice? Hoy en día, apóstoles. Nunca se había visto esto como hoy en día. Acá ya podemos ver algo más cercano a lo que es el tiempo actual. Hoy en día, a nivel mundial, es uno de los tiempos donde tal vez hay menos persecución y precisamente por eso se permiten levantarse tantos falsos profetas. Cuando hay mucha persecución y en los lugares donde hay mucha persecución y nadie dice soy cristiano por embromar nomás, porque te pueden meter preso o te pueden matar. Pero en estos tiempos donde tenemos tanta libertad, sobre todo de este lado
del charco, decimos, ¿no? De América del Norte, del Central y del Sur. Acá tenemos una libertad impresionante. Si bien algunos países son un poquito más restrictivos que otros, pero lo cierto es que tenemos una libertad impresionante al punto que se levanta mucha gente diciendo que son cristianos, diciendo que son ungidos de Dios. ¿Y qué pasa por esto? Versículo 12. Y por haberse, versículo 11 dice, y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vemos que se están atestando estas iglesias donde se predican aberraciones. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿a qué maldad se refiere? A esa maldad. Al predicar cosas sin la verdad de Cristo, sin el amor de Cristo, eso es verdaderamente una maldad, porque lo que buscan es su propia ganancia deshonesta, manipular a la gente, torcer las escrituras en su propio beneficio. Eso es maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es muy interesante porque la palabra amor es exactamente la palabra que ya hemos visto, la palabra ágape. Y este amor no se refiere al que el mundo va a tener menos amor, porque el mundo siempre fue como es, pecaminoso, a veces ama más, a veces ama menos. No, no, acá está hablándole a sus discípulos, así que por lo tanto este amor al que se refiere es el amor dentro de la iglesia. ¿Sí? El amor dentro de la iglesia es el que se iba a empezar a enfriar. ¿Por qué? Precisamente por estas divisiones, vemos muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Lo vemos en las mismas iglesias de la actualidad. El que va a una iglesia, qué sé yo, de hermanos libres, muchas veces he escuchado, porque los pentecostales esto y porque los pentecostales lo otro. Y vas a la iglesia pentecostales, no, porque los bautistas son muy fríos, porque los libres son muy cerrados, porque... Y hay todo el tiempo tirándose peste, se aborrecen unos al otro, no soportan, no, porque aquel predicador no me gusta porque dice tal cosa. Hay un aborrecimiento en donde debería haber qué cosa, amor. En Primera de Corintios capítulo 13 tenemos la preeminencia del amor, que es luego de la salvación, la doctrina más fuerte que nos ha dejado el Señor Jesucristo para la iglesia. Obviamente lo más importante es la muerte y resurrección de Cristo que nos da salvación, pero ¿por medio de qué podemos subsistir como iglesia? Por medio del amor de Cristo. Y cuando el amor se empieza a enfriar, ahí ya estamos en problema. En las mismas iglesias se empiezan a, como mal hablamos nosotros decimos, se empiezan a bardear los unos a los otros, empiezan a ver el defecto en el otro. Esta es verdaderamente una señal que ya se aproxima más hacia el fin de los tiempos. No las guerras, no las pestes, no el hambre, no los terremotos, sino la falta de amor dentro de la iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que si algo nos tiene que asustar para entender que estamos cerca del fin de los tiempos, es precisamente la falta de amor dentro de la iglesia. Porque cuando vemos la iglesia primitiva, dice que ellos tenían todo en común. Verdaderamente se amaban los unos a los otros, daban todo el uno por el otro. Y hoy la iglesia cristiana dista mucho, muy lejos está de ser esa iglesia primitiva en muchos aspectos. Por más que obviamente lo intentamos, pero ni remotamente hay congregaciones tan unidas como la iglesia primitiva. Porque el amor se fue enfriando, porque los falsos profetas, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas fueron tocando a distintas personas y terminaron apartándose. Fíjense lo que pasó hace muy poco, tuvimos una cuarentena a nivel mundial que nos obligó a todos a estar encerrados casi un año, especialmente acá en Argentina, y luego de que ya se abrieron las iglesias, de que ya se podía volver, ahí se vio el verdadero amor de la gente. Muchas iglesias que tenían, iglesias chiquitas que tenían 100 miembros, terminaron con 30, 20 miembros. Iglesias multitudinarias en las que iban 5.000, 6.000 miembros, hoy iban entre 500 y 1.000 como mucho. ¿Qué pasó? La cuarentena mostró que ese amor se había enfriado, que era todo una fantasía, que era todo externo, ¿no? Tantas enseñanzas falsas, tantas mentiras, tanto desamor en la iglesia, terminó enfriando los mismos que decían ser cristianos. Pero el versículo 13, fíjense lo que dice, más, para que lo entendamos nosotros es, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto no está diciendo que aguantar y soportar hasta el fin nos va a dar la salvación, porque la salvación ya la tenemos en Cristo. Lo que acá está diciendo es que los verdaderos hijos de Dios van a mostrar, los verdaderos hijos de Dios van a mostrar su amor a Dios, soportando aún esta falta de amor. Porque dice,
Pero, o sea, nos está hablando de lo anterior. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, las iglesias que muestren, que sigan perseverando, que sigan luchando, a pesar de que se fueron muchos hermanos de la iglesia, a pesar de que están cansados, de que están hastiados de muchas cosas, a pesar de que los hermanos no devuelvan el esfuerzo y el amor, no importa. Los que perseveran hasta el fin van a demostrar que verdaderamente son hijos de Dios, van a demostrar que verdaderamente son salvos. Ahí es donde se va a ver. Esa es una de las señales antes del fin. Como les dije, el título en la Reina Valera es un título puesto por hombres, no es parte de la palabra de Dios. Las primeras señales no son señales, el mismo Señor Jesús dice, no son señales antes del fin. Todavía no es el fin, es principio de dolores. Ahora, las señales antes del fin es esta, ¿sí? Que el amor, aún teniendo la libertad que tenemos, teniendo las oportunidades que tenemos de predicar, aún así el amor de la gente se iba a enfriar por causa de los falsos profetas. Dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Fíjense lo que dice. Y entonces, recién entonces, vendrá el fin. Y esto es muy interesante porque cuando dice vendrá el fin no quiere decir que ya se acabará todo, que es la segunda venida del Señor. No, no, no. Recién entonces vendrá el fin de los tiempos, el fin de los siglos, todo lo que dice Apocalipsis. Va a pasar primeramente todo esto en el orden que el Señor lo fue describiendo, como ya fue pasando, y si podemos identificarnos en una parte de esta historia, estamos aquí, en donde se han levantado falsos profetas, falsas enseñanzas, y el amor de la iglesia se está enfriando. Pero la única iglesia que va a perseverar es la que persevere en amor hasta el fin. Dice, y cuando recién se ha predicado el Evangelio del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces, recién ahí, va a venir lo que muchos están esperando, que es ver cuándo va a pasar, cuándo va a ser el arrebatamiento, la segunda venida. Recién entonces va a venir el fin de los tiempos. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando vemos señales y las interpretamos como que esto es una señal del fin de los tiempos, porque el Señor claramente nos está diciendo que las cosas no van a ser como nosotros creemos. Amén. Espero que haya sido de bendición y si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro, no tengo ningún problema en que me manden un mensajito privado y podemos aclarar cualquier duda. El Señor les bendiga.